Bueno, primeramente le doy gracias a Dios. Segundo, le agradezco al hermano David por este programa que ha hecho. Bueno, estamos aquí felices, aquí viendo, aquí juntos con todos los ecuatorianos. Bueno, muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Ronnie, le agradezco. Hola, mi nombre es Geraldine, soy parte de la comunidad indígena Quichua. En esta festividad me gustó toda la organización, hubo muchas presentaciones muy bien hechas por parte del Grupo Calpe y de mi parte entregué junto con mi esposo un castillo, 2 castillos de frutas y granos y lo hicimos con mucho amor para nuestra comunidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Pablo Hipo, de la comunidad Quichua. Bueno, estamos participando aquí en la fiesta de Inti Raymi. Bueno, vemos que cada año sigue mejorando y tenemos más participación. Los chicos y las chicas de danza cada día se han ido perfeccionando, han ido mejorando. Y bueno, ahí van avanzando el Grupo Calpe y estamos contentos, y también por los castillos, que cada persona que se ha encargado del castillo pues han hecho un esfuerzo para traer hasta acá, y también hay más personas que van comprometiendo para organizar estas actividades, y estamos muy agradecidos con el trabajo que ha hecho en la cabeza de Taita David, que es como gobernador de la comunidad, y toda la junta directiva, que han hecho un gran esfuerzo para que la comunidad quichua siga hacia adelante y avanzando, y para que sea más visible tanto para dentro de la comunidad, también fuera de aquí de la ciudad de Cúcuta, y cada vez más vamos siendo conocidos a nivel nacional e internacional, nuestra comunidad quichua en la ciudad de Cúcuta. Gracias, hermano. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Ipoquito y pertenezco a la danza del Grupo Calpe. Buenas noches, mi nombre es Karen Janeta y pertenezco al Grupo Calpe. Pues a mí me gustó, pues a mí siempre me ha gustado bailar, y en esta presentación me ha gustado mucho porque aprendí a bailar en un público más grande, en un escenario más grande, cosa que nosotros nunca habíamos hecho, o sea, sí hemos hecho, pero no en escenarios tan grandes como este. Entonces estoy muy agradecida con todos. Gracias, muchísimas gracias. Pues muy emocionados en esta noche por compartir con nuestra comunidad, también compartir nuestros bailes, que nosotros somos del Grupo Calpe, y pues hacemos nuestra danza indígena quichua, y pues muy felices por estar aquí todos reunidos y estar compartiendo estos momentos. Gracias. Bueno, gracias. El de Mari Reina ha sido bueno. Todo el año sigamos bien. Gracias a Dios nos echamos para adelante, Señor. No fallamos nada. Gracias a Dios estamos bien, toda familia. Agradezco a todos los que están apoyando. Agradezco que están haciendo toda esa vaina. Gracias por todo y le agradezco. Y a tanto usted, tanto de nosotros. Gracias. Nomás. Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer y gracias a Dios por el día de hoy, y estoy invitada para estas fiestas, que un compartir muy especial con la comunidad indígena. Me gustó mucho, es primera vez que vengo a un evento, a una fiesta de estas. Me gustó cómo las niñas danzan, cómo es la organización, cómo comparten con las frutas. Todo me gustó, de verdad que muy agradecida y muy feliz, me siento muy contenta porque compartimos muy bien en familia. Buenas noches, pues en esta noche quiero decirles que todo estuvo muy bonito, muy organizado, aparte de eso, incluyendo lo del campeonato, fue excelente, todos se integraron, todos se unieron, y pues
Agradezco a Dios, al Cabildo y a todos por haber participado y espero que el otro año continuemos en las mismas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Julia Zárate, muy contenta de haber participado en este Inti Raymi 2023. Mi hija participa en el grupo de danzas Calpay. Muy buenísimo esperar el 2024, a ver qué nos espera, que sea mejor que el 2023. Buenas noches a toda la comunidad quichua. Mi nombre es Sara Angélica León Buñay y pertenezco al grupo de danzas Calpay, y en esta noche estamos terminando ya la fiesta del Inti Raymi. Aquí esta fiesta es para celebrar al sol, compartir con familias y amigos, un poco de la danza y la gastronomía de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos por los que nos acompañaron en este día. Les agradezco mucho. Buenas noches, mi nombre es Blanca Buñay. Bueno, pertenezco a esta linda comunidad que es quichua. Y aquí, bueno, Cúcuta, que integrante, bueno, de Quichua del Ecuador, que formamos 2 provincias, Chimborazo y Imbabura. De verdad que para mí ha sido una experiencia muy bonita y participar y acompañar a mi hija, que ha sido, como le digo, que pertenece al grupo Calpay. Y gracias a la comunidad y a Cabildo Quichua, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, todo estaba bien, pasamos buen, mejor dicho, ¿para qué? Despegamos mente, todo, estábamos bien aquí. Gracias a Dios por la comida, por las personas, todos estamos bien. Y gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunidad quichua. Me gustó mucho la fiesta, lo que celebran ustedes, tanto por la alimentación, por la comida. Se le agradece a Taiterrón y a Taitaraví, a todos los organizadores. Que Dios le pague y que Dios le bendiga, que sigan para adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todo lo que está aquí presente. Estoy muy agradecida a esa cultura, a esa comunidad que está reviviendo nuevamente. Cada año más que está aumentando. Estoy muy contenta, orgullosa de ser ecuatoriana y indígena. Gracias. Bueno, buenas noches. Me llamo Brandon Alexis Chazoy y soy de la región indígena Inca y bueno, hoy, como el día de hoy, por unos que nos invitaron para la comunidad quichua y nos encantó el festival de ellos. Y esperemos que sea la voluntad de Dios, que hoy el festival estuvo encantado y fue encantador, que nos gustó y bailamos, zapateamos y nos fue bien con la ayuda de Dios y espero que el próximo año lo hagan mejor y que sea la voluntad de Dios y no la de nosotras. Gracias. Bien, mira, aquí pasando muy bueno. Inti Raymi 2023. Tuve la oportunidad de presentar un castillo, entregarlo. Dando gracias a Dios, pues tuve la oportunidad y la experiencia de compartir con gente muy bonita, de Matilde y su esposo, su familia. Este Inti Raymi está buenísimo. Esta vez hay más gente, el baile, la música, la comida siempre ha sido muy buena, así que no nos quejemos, pero el ambiente, la comunidad, la unión que hay este año, pues no se ha experimentado en los años anteriores. Entonces, contenta de ser partícipe de todo esto y pues que siga habiendo más reuniones de estas los próximos años y animándoles a las futuras clusters a seguir en contacto con todo este tema de las fiestas y a seguir aprendiendo, ¿no? Para poder entregarle a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, nuevas experiencias, bonitas experiencias y sobre todo la unidad, el amor que podemos compartir y sentir por nuestra comunidad y nuestra cultura, nuestras raíces. Eso, gracias, Rami.
Muy buenas noches, quiero saludar, mi nombre es David Terán, soy el gobernador del pueblo quichua y en esta oportunidad nos encontramos con un hermano que habita también en la ciudad, en un contexto urbano. Entonces queremos aprovechar este tiempo ya que hemos culminado con la festividad de los pueblos, la festividad más importante en la época de la cosecha, que es el Inti Raymi. Entonces hoy tenemos a un miembro de otra comunidad y queremos preguntarle cómo le ha parecido la festividad del pueblo quichua en contexto de ciudad. Compañero, Mashi. Diego Sáenz Navarra, recuerdo Cantabria, Catatumbo, Sabay de Villín. Buenas noches, mi nombre es Diego Sueira, soy de la comunidad Caricachauquira. En este evento de los paisanos, compañeros indígenas del Quichua, ha sido bueno, ¿no? Importante porque ha integrado con los pueblos indígenas que existimos acá en el norte de Santander, ¿no? Entonces me ha parecido bueno, digamos, el día sábado y el domingo, que están culminando en el día especial de los paisanos quichua. Muchas gracias. Diego, creo que dentro de los valores tan importantes que nosotros tenemos, uno de ellos es tener fiestas propias que nos identifica según la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Entonces, en este caso, la actividad que logramos tener el día de hoy es la actividad más importante para nosotros y todos los quichuas que se encuentran tanto en Colombia, en otros departamentos y municipios. También tenemos muchos otros compañeros que a esta fecha en la cosecha ellos están celebrando el Inti Raymi en todos los lugares. Entonces, ¿qué le ha parecido similar a la festividad que ustedes tienen en su pueblo según su cosmovisión? Villa Sabaina, dice Osome Villiski. La verdad fue una festividad buena, ¿no? Digamos, conocer la cultura, la cosmovisión del Quichua, ¿no? Como nosotros lo vivimos, los barí, en el norte de Santander y ahí en el Catatumbo. Y la participación de las quichuas, igual que nosotros los barí, que estamos agradecidos que nos invitaron a la festividad de sus comunidades ancestrales y lo que estamos ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias, David, por esta invitación que nos hace a los barí aquí que vivimos en la ciudad. Agradecido con la invitación y la participación de ustedes con nosotros. Muchas gracias. Bueno, de esa manera nos despedimos. Hoy nos encontramos con nuestro Taita Diego Azoira del pueblo barí. Muy buenas noches. Nuevamente quiero aprovechar el espacio para poder saludarle. En esta oportunidad tenemos a un miembro de la comunidad Inga y queremos saber qué opinión tuvo con respecto a la festividad del Inti Raymi. Soy miembro de la comunidad indígena Inga, muy agradecida por el Taita David, por todos sus integrantes, por haberme invitado y la amistad que hemos logrado, que trabajamos durante 2 años y muy agradecida y me pareció muy bien su actividad. Cada año lo van mejorando, esperemos que siempre siga así, cada año pues es mejor, van mejorando más las cosas. Y siempre con la amistad, siempre la hermandad, siempre trabajamos durante 2 años junto con los quichuas, con los barí, con los yupa, la comunidad Inga, y que siga siempre así, trabajando en unión, siempre la amistad por delante. Muchas gracias y lo tuvo muy bonito toda la actividad que hicieron hoy. Bye.
Colombia, potencia de la vida.